cuidar la forma. En la Cámara de Diputados, los legisladores del PLD aseguran que la aprobación del Código Penal por parte del Senado les tomó por sorpresa. Es un palo acechado, uno más a los que nos tienen acostumbrados, y es una pena que las mujeres, una vez más, seamos moneda de cambio. Eso pudiera ser la antesala de cómo se pudieran aprobar las leyes acá sin el consenso de la oposición. El proyecto aprobado por los senadores es el mismo que fue discutido en la Cámara Baja hace 2 años y que posteriormente perimió. Aquel legislador o legisladora que no le haya alcanzado el tiempo de 3 años y 8 meses para leer el código, creo que no lo va a leer nunca. Es decir, que nosotros lo que hemos hecho es cumplir con nuestra misión. El que habla de precipitación no conoce lo que el tránsito que ha tenido. O sea, tenemos 20 años discutiendo el Código Penal. Además del cúmulo de penas de hasta 60 años, la iniciativa incorpora más de 72 nuevos tipos penales como el sicariato, los feminicidios, daños con sustancias químicas, sanciones para el hostigamiento o bullying, entre otros. También mantiene el polémico artículo que castiga la actividad sexual no consentida con penas de 4 a 10 años de prisión en los casos en que se haya empleado el engaño, la violencia, el suministro de narcóticos u otras sustancias. El país necesita un código penal actualizado. Con relación a la corrupción, el código aprobado establece que los delitos contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años. Para el aborto se mantiene la sanción de 1 a 2 años de prisión para la mujer que se lo realice y el médico que lo practique. Yarilis Calcaño, CDN. Aquí está Dionis Sánchez, el pedernalense más conocido de esa zona del país. Dionis, ¿cómo estás? Bueno, un placer de estar Buenas aquí noches. contigo y gracias por el halago, pero sí que nos vamos poniendo viejos, los años pesan, sí, claro. Aquí hay que contar los secretos. ¿Cuáles son los secretos de no envejecer? No, hacer las cosas bien y estar siempre tranquilo. ¿Será dormir sus 8 horas también? Mira, yo no duermo 8. No. Soy un campesino y lo ejerzo, yo duermo como 6 horas nada más. Y con eso es suficiente, la costumbre Sí, que hace me ley a levanto veces. muy temprano y uno siempre se acuesta pasado de las 11, o sea que 6 horas más o menos. Pero bien, gracias a Dios. Dionis, tienes una experiencia legislativa amplia. ¿Cuántos años de experiencia? Bueno, Más de 20, ¿verdad? Yo duré 4 de diputados y 18 de senador. 4 del 98 al 2002. Tuve 4 fuera, que fui cónsul, fui director financiero de educación, trabajé en el ayuntamiento del distrito en esos 4 años. Y entonces 18 ininterrumpidos en el Senado, que terminan ahora el 16 de agosto ya. ¿Cómo se siente salir? Bien, gracias a Dios, creo que mis compromisos, mi deber cumplido. Gracias a Dios, tú buscas a Dionis Sánchez y no encuentras escándalos, que en estos tiempos no es fácil porque hay una población bien informada, bien exigente, y eso es muy bueno porque eso nos obliga a nosotros, los que hemos decidido hacer carrera, a mantener una conducta. Creo en eso, creo en que la población cada día debe estar más empoderada. Siempre he respetado los medios de comunicación, nunca he tenido conflictos mayores con los medios de comunicación. Cuando me han invitado siempre he estado disponible. Me llevo muy bien con los comunicadores que están cubriéndolos allá la fuente. En definitiva, cuando ellos me preguntan, siempre estoy para responderle. Claro, yo leí un libro muy temprano que me ayudó muchísimo, que el título era Como el periodista pregunta lo que quiera y usted contesta lo que le convenga. Exacto. Algo así. Lo aprendió bien. Sí. La verdad es que yo he hecho una carrera que puedo decir que mi mayores ventajas, mi mayores ganancias ha sido la amistad que he construido en el camino. Eso es así. ¿Qué va a pasar después de estos 4 años fuera del Senado? ¿Vuelve? No creo. ¿Intentarás volver? No creo. Realmente este proceso yo hasta diciembre me mantuve diciendo que no. Y que no. Que no aspirarías nuevamente. Que no aspiraría nuevamente. Bueno, entendía que ya yo había cumplido una etapa, que ya había quemado eso y que además creo en eso de la renovación. Además, yo no estaba ya en como no estaba en esa actitud, pero
Evidentemente que perteneciendo a un partido relativamente nuevo y tratando de armar una boleta, yo tengo un hermano que fue 8 años diputado, fue síndico, cuando yo era diputado él era síndico, siendo yo senador él fue diputado por otro partido, por el PRD, ahora estamos todos juntos. ¿Tu familia tan democrática? Sí, y además nosotros le sacamos beneficio a la labor de nuestros padres, que fueron maestros. Mi papá fue el fundador del liceo de mi pueblo, 30 años de educador, mi mamá también, qué sé yo. Entonces, él estaba aspirando a diputado, había un compromiso familiar, mi mamá es la líder, mi papá murió, mi mamá es la líder de mi familia, y había un compromiso, y yo tenía ese compromiso, y yo soy de honrar los compromisos, ni de entrar en conflicto con amigos, ni con hermanos, por asunto de candidatura, ni nada que se parezca. Pero el presidente Leonel mandó a buscar a mi familia, incluyendo a mi mamá, y le ofreció a él incluirlo en la boleta de diputado del Parlacén. Él aceptó y entonces así yo entré a la candidatura a senador en diciembre. O sea, ya vamos a decir un poquito con el tiempo encima. O sea, solo con 5 meses para... Pero no tan solo los 5 meses, porque con todo y todo yo la asumí, porque yo sí asumo. Cuando yo asumo, asumo. Y asumí para ganar. Hoy no te puedo decir que perdí porque no estaba en eso. No. Yo asumí, hice todo lo que humanamente se podía hacer. Claro, yo estaba enfrentando un gobierno que en la provincia de Pedernales es popular, porque el presidente Luis ha iniciado un proyecto muy importante para la provincia de Pedernales. El pedernalense valora eso, y aunque en cierto modo tú puedes diferenciar una cosa Luis y una cosa Dionis, sin embargo, lo que pasó en febrero nos afectó mucho, porque con todo y eso, en enero nosotros nos pegamos. El candidato del PRM y yo nos acercamos bastante, ya pegados, pero lo que pasó en febrero fue muy difícil remontar, que fue una barrida. Y eso, lo de los alcaldes. Sí, lo de las municipales, y eso entonces afectó ya esa percepción de imbatible, era muy difícil de vencer, y finalmente ganó el PRM la senaduría, ganó una diputación, y nosotros ganamos una diputación. O sea, esa es la realidad. Lo que quiere decir que ya concluimos ahí. Lo de volver, yo dudo que nosotros volvamos ya a una candidatura a la posición. El tiempo será el mejor testigo, pero creo que no. ¿Tienes, cuántos años dijiste? 28 años. No, 4 de Entre diputado, 4 de senador. diputado y 18 de senador, 22 años. 22 años. 22 bueno, años. casi ahí. Sí, una carrera más que bien. Larga, Sí, bastante dilatada. exactamente. Mientras esto pasa, ¿de qué manera piensas salir del Congreso? Considerando que vives tus últimos meses para ya tu última legislatura y como senador de tu provincia, has sometido una cantidad determinada de proyectos que han sido interesantes, te has manifestado respecto de otros que no los has sometido tú. Y tu voz se ha escuchado de múltiples ocasiones, eso te hizo muy conocido. Sí. Has hablado de propedernales, de proyectos que se han sometido al Congreso, has hablado de la ley del DNI y te has manifestado además sobre lo del Código Penal, amén de todos los proyectos que has sometido tú mismo y los has defendido dentro del Congreso. ¿De qué manera vas a salir del Senado? Mira, yo quiero salir del Congreso igual como ha sido mi carrera en el Senado, cumpliendo con mis labores, cumpliendo con lo que creo, exigiendo por Pedernales, 20 años. Yo creo que el mayor legado mío ha sido Pedernales, todo el tiempo, cuando no se conocía, cuando nadie venía a hablar, bueno, estaba la voz de Carlos Julio, que es muy conocida en términos de siempre en los medios. Cuando no se conocía Pedernales, cuando nosotros pudimos focalizar los problemas de Pedernales y cómo la solución. Y de ahí comenzamos con el tema del desarrollo turístico de Pedernales. Esa ha sido nuestra mayor bandera todo este tiempo que hemos estado en el Congreso. Gracias a Dios que ya el pueblo está empoderado del tema, que el presidente Luis tiene un plan, que ha iniciado ese plan, y que bueno. Yo quiero terminar. Mira, yo tengo un proyecto en el Senado que de no concluirlo me gustaría avanzarlo bastante, y es el tema que tiene que ver con los bienes sucesorales. Yo siento que en este país se comete una falta cuando se cobra impuestos, intereses, mora al tema de los bienes sucesorales. Yulisa, tú adquieres un bien, cuando tú lo adquieres, tú pagas
impuesto por adquirir ese bien. No, y anualmente paga también. Y paga también. Ahora, cuando tú lo transfieres por alguna razón a tu hijo, a tu descendiente, no hay un intercambio de dinero. ¿Por qué tiene que haber un pago de impuesto al Estado en ese momento? Si no se ha hecho es un propietario, o sea, es como un cambio de nombre, porque de alguna manera tus hijos son propietarios de tus bienes. Así es. Entonces, cuando fallece, los bienes, por lo general, los hermanos duran un tiempo en ponerse de acuerdo en lo que se dividen los herederos, y entonces eso va cargando intereses, mora, y llega un momento que el bien cuesta menos que los intereses que hay que pagar. Entonces eso es injusto. Se convierte en una carga. Porque después, cuando el heredero lo vende o lo transfiere, ahí sí se corresponde pagar un impuesto al Estado, y lo paga. Pero no en el momento que se hace el cambio de nombre. Entonces yo presenté ya mi último proyecto que está, vamos a decir, de autoría nuestro, porque uno participa en otros proyectos que ya es coautor. Sin embargo, en este caso, este proyecto me gustaría avanzarlo lo más posible. Al verle el estatus, veo que se mandó a una comisión bicameral, reunió el consenso de tantos legisladores que muchos senadores pidieron sustentarlo. Se mandó a una comisión bicameral, pero voy a pedir que se desapodere, porque todavía la Cámara de Diputados no ha nominado los que van a esa comisión. Por lo tanto, voy a pedir que se desapodere la comisión bicameral y que se mande a la Comisión de Justicia, de forma tal que nosotros podamos avanzarlo. Y al preguntarme, me gustaría también avanzar lo más que podamos nosotros en un código que desde que yo entré al Senado estamos discutiendo este código. Yo recuerdo que la primera vez en el Senado... Desde que entraste hace 22 años, 20 años, 18 años. Sí, al Senado, 18 años. Yo recuerdo que la primera vez que llegó, Reinaldo era el presidente del Senado, yo creo que yo era secretario, no recuerdo, y yo le dije al presidente Reinaldo, hay un tema con el Código Penal. Si el comité político, recuerden ustedes el poder que tenía el comité político, el todopoderoso comité político del PLD, tiene una concepción con el tema de las causales, yo creo que por primera vez yo no estaría cogiendo la línea del comité político en esa dirección. Yo creo que ese es un tema tan delicado que lo más conveniente es dejarlo a la libertad, que cada ciudadano, cada senador en función o legislador en función de sus creencias, de sus principios, actúe. Y desde ese momento, porque no fui yo solo, fueron otros senadores, desde ese momento... Que opinaron lo mismo. Exacto, hasta el día de hoy no hay un bloque senatorial, ni de diputados, ni un partido en el país que tenga una línea con relación al tema de las causales. Por eso yo en un momento planteé que lo que debíamos hacer era una consulta a la nación, un plebiscito, un referéndum, un plebiscito, una consulta para saber qué concita mayor apoyo de los temas. He tenido varias discusiones porque hay gente que aunque son de agendas avanzadas, entonces son un poco intolerantes cuando uno no coincide con ellos. Yo he sido con este tema y evidentemente en el Senado se ha aprobado varias veces el Código Penal. Varias veces se ha aprobado. Y Yulisa, siempre hasta el sol de hoy ha sido mayoría el Senado pro causal. Ha variado muchas veces la composición del Senado desde esa fecha hasta el sol de hoy y sin embargo el Senado siempre ha sido pro vida, digo. O sea, contra causales. Sí, contra causales. Entonces, esa ha sido la realidad, la composición del Senado. No importa si las elecciones están cerca, no importa si va alguien y intenta o si hay una multitud afuera. Ha sido esa la composición hasta el sol de hoy del Senado de la República. Yo particularmente entiendo, yo no sé por qué los que tienen la concepción de las causales nunca han presentado una iniciativa fuera del tema de que se esté conociendo el código. Porque
independientemente del código que tenemos ahora, que es un código que data de 200 años, yo digo que es más viejo que la fundación de la nación, porque es el código napoleónico. Sí. Independientemente de eso, el día de hoy está penalizado el aborto. Sí. Entonces, ¿por qué nunca han presentado, como han presentado otras iniciativas, o hemos presentado iniciativas de modificación del código? En estos 20 años que tenemos discutiendo el código, se han hecho varias modificaciones al código actual. Sin embargo, nunca, ni por iniciativa de los grupos que con todo derecho defienden eso, ni tampoco los legisladores que tienen esa concesión, nunca han presentado una iniciativa para que sea despenalizado. Ninguno. Nunca, nunca. O sea, siempre lo han hecho, siempre lo han hecho cuando estamos discutiendo el Código Penal. Entonces, no es posible que una nación siga frenando el Código Penal porque no nos ponemos de acuerdo en un tema, aún sea tan importante como es el caso. Por eso yo he dicho, el Código Penal es mucho más que causales, mucho más que causales. Nosotros tenemos, se han detectado alrededor de 70, 72 tipificaciones de delitos que no están incluidos en el Código de hoy, y es lógico, porque es un código que está totalmente obsoleto. Y ha cambiado mucho, la vida en sociedad ha cambiado mucho, y por lo tanto se supone que hay muchas cosas que no lo incluye el código. Entonces, ¿por qué no aprobar el código y seguimos discutiendo el tema de las causales? Vamos a aprobar el código y entonces podemos ya seguir inmersos en esa discusión. Pero no sigamos frenando este código cada vez que hay un feminicidio, cada vez que hay un acto de esta naturaleza o un delito tecnológico que no está incluido en el código, es un problema. Entonces yo creo que nosotros debemos avanzar. O un asesinato múltiple. Exacto. O cuando tú ves que un criminal que es reincidente sale y vuelve y sin embargo no hay cúmulo de pena. Entonces estas cosas debemos nosotros, la sociedad, el país, el pueblo, debe ponerse en que se apruebe el Código Penal. ¿Por qué no se aprueba el Código Penal? Ahora sabemos lo que está pasando en este momento, pero en 20, 22 años quizás han habido muchas oportunidades de que se apruebe. Hubo una ocasión que nos pusimos de acuerdo y se aprobó, y el presidente Danilo hizo observaciones al Código Penal. Y lo devolvió porque se aprobó sin las causales. Sí. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se rechazó con la mayoría suficiente calificada las observaciones del señor presidente. Pero entonces, por una mala interpretación, por un mal procedimiento del presidente, que entonces agarró y lo envió al Poder Ejecutivo sin haberlo enviado al Senado, entonces se cayó la aprobación. Que en aquel momento de haber hecho el procedimiento correcto pudo haber pasado. Claro que sí, pudo haber pasado. Entonces, ¿por qué no se aprueba? Porque es que la verdad es que hay muchos intereses de por medio y el tema de las causas. Mira, en este código que estamos aprobando ahora, que no es como que se dice que lo aprobamos sin leerlo. No, que no se aprobó sin leer. No se le dio lectura para esta legislatura. Es que vamos a ver en perspectiva el tema. Yo creo que en todo el tiempo que yo tengo, esta versión es la más manoseada, la más estudiada de todo. Se creó una comisión bicameral que recibió mucho ataque de muchos medios de la sociedad, porque hicimos una parte y nos fuimos, duramos creo que fueron un fin de semana, no recuerdo la cantidad de días, y nos pusimos de acuerdo en una comisión bicameral de este Congreso que termina el 16 de agosto. Y dijo una de las personas que no estaba de acuerdo con el tema de cómo se ha manejado el tema de las causas del aborto, porque es procausal, dijo que él se había logrado más del 90% del consenso. En ese que está ahí, que lo discutimos ampliamente. Entonces, si fue este Congreso que lo aprobó en el Senado, con una comisión bicameral compuesta por diputados y senadores, no es verdad que no se ha leído. Pero además... Y no se le ha cambiado ni una nada. Coma. No se le ha cambiado. Estamos seguros de que no se le ha cambiado pero nada. Tan seguros estamos, pero además por eso agarramos y lo enviamos a comisión
para que todo aquel que tenga algo en ese trajín, porque mira lo que pasa, un proyecto solamente por lo general se lee en una de las dos lecturas, no se lee en las dos. Entonces, ¿cómo decir que no se ha leído, que se aprobó sin leerlo? O sea, hay dos. Son los mismos senadores que... Lo mismo, el mismo Congreso, fue en el 2023 que lo hicimos. 2023 que hicimos eso. Entonces, ya ¿por qué perime en ese momento? Porque la Cámara de Diputados, a pesar de haber estado una comisión bicameral que se supone, no está vinculado, no está totalmente vinculado, no es vinculante, pero se supone que el informe de la comisión bicameral debe valer en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero en la Cámara de Diputados, con todo derecho, le hicieron modificaciones y entonces perimió. No pudieron ponerse de acuerdo con las modificaciones que hicieron. ¿Qué es diferente en este nuevo conocimiento del Código Penal? Nada es diferente. ¿Qué será? Bueno, pero tiene que ser diferente. Lo han vuelto a reintroducir, se ha conocido, se ha aprobado en una primera lectura y se ha mandado a estudio, a una comisión de estudio. ¿Qué puede ser diferente esta vez con el Código Penal? Tú dices con relación a lo que ha pasado anteriormente. Bueno, mira, nosotros entendemos que en el Senado va a ser aprobado. De hecho, 20 senadores lo aprobamos en la primera lectura y está en una comisión los mismos componentes que estuvimos formando parte de la comisión bicameral. Fíjate que no hemos cuidado hasta de eso. La persona que presidió la comisión bicameral, el senador Zorrilla, el presidente en un momento determinado, cuando estábamos en la comisión coordinadora, propuso para que sea yo el presidente de la comisión. Sí. Y entonces nosotros, por delicadeza, preguntamos quién fue el que tuvo de presidente en el momento de la comisión bicameral. Y yo sugerí que sea el mismo presidente que estuvo. O sea, somos los mismos integrantes que formamos parte de la comisión bicameral, ahora como comisión especial del Senado de la República. ¿Qué va a pasar ahora? Va a ser aprobado. Se va a aprobar otra vez. En el Senado de la República y nosotros esperamos que los diputados puedan aprobar el código para que le demos este código tan importante al país y sigamos discutiendo el tema de ponernos de acuerdo con el tema de las causales. ¿Han identificado artículos que ameriten algún tipo de revisión en esta comisión de estudio? Mira, Yuleisi, esa es la parte que nosotros vamos a ver, sobre todo lo que tienen que ver, porque siempre es un tema, lo que tiene que ver con las garras que se le han puesto al código, las penas. A veces algunos dicen que somos un poquito duros con las penas que se plantean, otros dicen que son un poquito muy light. Lo que quiere decir que esa será de las cosas que vamos a revisar. Y otra ¿Lo van a revisar completo o no? Sí, lo vamos a revisar. Sobre todo vamos a revisar que sea exactamente el mismo. Eso tiene que estar garantizado porque en función de eso es que hemos tomado la decisión. Y entonces ya hay un equipo técnico que está haciendo las comparaciones para nosotros poder con mucho más facilidad ver que haya sido exactamente el mismo código. Otros senadores, por ejemplo, el senador Iván Lorenzo dice que el Código Penal está plagado de errores y que los senadores saben cuáles son los errores. ¿Se ha hablado esto dentro de la comisión? ¿Se ha hablado en la sala, en el Senado? Mira, para mí Iván es uno de los buenos legisladores que hace su papel, que hace su trabajo. Yo, como él es una persona muy responsable, muy directo, yo le exhortaría que nos ayude presentándonos todos esos errores que tiene, porque precisamente para eso está en comisión. Y si nos convence, por lo menos a título personal, quien les habla, lo sabe, que no tengo nada con eso. Si yo estoy equivocado, muy fácil que acepto estar equivocado, pero tienen que convencerme. No es que, bueno, tú vas a decir una cosa, no, tú tienes que sentarte conmigo y demostrarme que estoy equivocado. Entonces, él es parte de la comisión, él lo que tiene es que en la comisión llevar eso y demostrarnos a los demás que lo correcto es lo que le está planteando. Salvo el tema de las causales, que ya todo el mundo tiene su posición, y yo dije cuando estábamos aprobándolo, no he visto ese líder en el Congreso que haya podido influenciar, en el que ha venido con un criterio, el que tiene su criterio, que lo haya hecho cambiar. ¿No se ha podido imponer la mayoría política en el Congreso? No, ahí no influye la mayoría ¿Por política. qué? Por ejemplo, en el PRM, que es el partido mayoritario, tú tienes a la senadora Faride,
tú tienes a la senadora Giné que dice, mire, el código me da todas las satisfacciones, lo demás, pero esta parte de las causales yo no estoy de acuerdo. O sea, en la Fuerza del Pueblo tú tienes a Bauta, que está totalmente opuesto a este tipo de código que estamos aprobando. Y así te puedo decir de cada partido. O sea, que no hay una unificación en ese tema. No se ha ido sin pasiones el código. No. Le han impregnado la pasión. No, la verdad que no, es que se ha discutido tanto y que ya las posiciones es difícil tú convencer a los que no tienen una línea en ese sentido. El artículo 318 dice sobre malversar dinero de los impuestos de la gente, que la malversación de fondos, el funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones dé el dinero o bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que está destinado, o sea, si se los roba, a la que consignan sus disposiciones presupuestarias, será sancionado con pena de 4 a 10 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimo del sector público. No es necesario que no le dé el uso que está planteado, es que se lo robe. Yulisa, no hacer transferencias que están fuera de presupuesto, por también ejemplo, es malversación. Por ejemplo, eso quitaron a Dilma Rousseff de Brasil. En este país, todos los ministerios todos quieren construir. Y hay ministerios que no tienen esa naturaleza y quieren construir. Bueno, no es correcto, pero eso no quiere decir que se lo hayan robado. Aunque tú dirías, ¿para qué construye? O sea, si a usted no le toca hacer una función, ¿para qué la quiere? Exacto, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que esa es de las penas que debemos revisar, porque entonces puede ser un riesgo calculado. Es un riesgo calculado. Puede ser un riesgo, si usted deriva puede ser un riesgo calculado. Si usted deriva un presupuesto a una acción a la que no debe derivarlo, y usted calcula, bueno, el beneficio son X cantidad de miles de millones de pesos y la multa son 193,000 pesos. Sí, yo creo que es un riesgo considerable. Debemos revisar tanto la pena pecuniaria como la prisión también, porque 4 años quizá también es poco. Te lo repito, es el artículo 318 del Código Penal. Lo voy a tomar en cuenta en la comisión que lo revisemos. Tenemos que hacer nosotros una pequeña pausa. Quiero al regreso que nos hables del desarrollo de Pedernales y de las observaciones que has hecho de la ley del DNI, que está aprobada. Tiene una comisión de la Sociedad de Prensa de República Dominicana, la Sociedad de Diarios, pero está ahí, digamos que en una cuerda floja de no saber si realmente se van a coger las recomendaciones que va a hacer la Sociedad de Diarios del país o, como ya está aprobada, si simplemente esa va a ser la ley que se va a aplicar. Y se ha dicho que es no solamente atenta contra la libertad de expresión del país, sino que es prácticamente el inicio de una ley de dictadura. Con eso venimos. Dionis Sánchez, senador de Pedernales, mi invitado esta noche.